A finales de 1958, Rafael Leónidas Trujillo Molina, dictador de la República Dominicana, tenía dos claros enemigos externos declarados: Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela, y José Figueres Ferrer, de Costa Rica. Ambos alentaban y apoyaban a los opositores dominicanos, por lo que Trujillo los tenía en el punto de mira. Con la caída del régimen de Batista de Cuba y su huida a la República Dominicana el 1 de enero de 1959, Fidel Castro se unió al selecto grupo de grandes enemigos de El Jefe. El asunto cubano pasó a ser el prioritario para Trujillo, aunque ésta ya llevaba tiempo pensando en crear una fuerza para intervenir en Costa Rica contra Figueres. La cosa de la Legión Anticomunista del Caribe fue idea del propio Trujillo, aunque en febrero de 1959 un grupo de altos jefes militares dominicanos ya retirados, tenientes generales Federico Fiallo, Fausto Camaño, Antonio Leiva, mayores generales Arturo Espaillat y Félix Hermida, solicitan formalmente al ministro de las Fuerzas Armadas, general José García Trujillo, sobrino del dictador, su apoyo para la creación de una fuerza paramilitar con la excusa de ayudar a la defensa del país ante una posible invasión procedente de Haití, apoyada por otros estados extranjeros. No fue la única fuerza paramilitar en tal sentido creada a esos momentos. Uno de los hermanos de Trujillo, el general José Arizmendi, más conocido como Petán, creó una bajo su mando, auténtico ejército privado, los Cocuyos de la Cordillera, y se crearon varias más, como los Jinetes del Este y los Cimarrones de la Frontera. Tanto la Legión Anticomunista del Caribe como las demás tenían los mismos objetivos: intimidar y amenazar a los gobiernos de Venezuela, Costa Rica y Cuba, enemigos declarados del régimen de Trujillo, y al de Haití por si les daba apoyo, y a la oposición dominicana, tanto en el exterior como el interior. Trujillo, con fines propagandísticos y para asustar, dio mucha publicidad a su formación, aunque en los primeros meses todo fue un bluff. A principios de marzo de 1959 la prensa dominicana, totalmente controlada por el régimen, anunciaba sin recato alguno, raro si lo que se pretende es intervenir en estados extranjeros, la formación de la Legión. Al mismo tiempo que el régimen de Trujillo, con gran propaganda, anunciaba a bombo y platillo la creación de la Legión Anticomunista del Caribe, reclutando forzadamente a miles de dominicanos y ponía a su disposición 25.000 armas de fuego y 3 millones de cartuchos. A comienzos del mes de marzo de 1959, iniciaba el reclutamiento de tapadillo de la verdadera Legión, formada por mercenarios y aventureros extranjeros. Se anunciaba que en la nueva organización paramilitar en formación se admitiría a cualquier persona, extranjera o dominicana, de reconocido sentimiento anticomunista, no permitiéndose el enrolamiento a ningún miembro de las Fuerzas Armadas en actividad de servicio. En realidad, los miles de dominicanos reclutados lo fueron obligados, realizando poco más que grandes desfiles y concentraciones para asustar a los enemigos externos e internos del régimen. Como máximo responsable de la Legión Anticomunista del Caribe se colocó al teniente general dominicano, ya retirado, Fausto Camaño Medina, acompañado de otros generales y coroneles también ya mayores y retirados. Del entrenamiento e instrucción y del día a día se encargaban en realidad dos exmilitares croatas, Vladimir Ravlik, con el grado de teniente coronel, y un tal Meil, como comandante, secundados por los tenientes coroneles cubanos, del ejército de Batista, José María Salas Cañizares y Ángel Sánchez Mosquera. Luego se uniría el general Pedraza, ex jefe del ejército militar del ejército cubano, tomando el mando. Fulgencio Batista, exiliado en Santo Domingo, se desentendió totalmente del asunto, chocando fuertemente Trujillo con él por ello. El contingente extranjero se limitaba en las primeras semanas a menos de un centenar de cubanos, siendo entrenados en instalaciones militares dominicanas. De la recluta en Europa se encargó entre otros el coronel dominicano Ernesto Vega Pagán. En París, en ambientes cercanos a los excombatientes de la Legión extranjera francesa se reclutaron 70 hombres, de ellos 45 eran yugoslavos y el resto rusos, búlgaros, alemanes e italianos. En España otros 120, aunque otros 180 españoles se integraron por su cuenta, en total provenientes de otros sitios como la misma República Dominicana, algunos sacados de la cárcel, ya que más de mitad tenían antecedentes penales, junto con 200 franceses, y 47 griegos, en realidad chipriotas, alistados en Atenas, a los que se sumaron 7 italianos y 8 alemanes.
Cuando menos el contingente de París, los yugoslavos, se sintieron luego engañados. Se les había dicho que se les contrataba para trabajar en fábricas en la República Dominicana, con papeles en reglas, un buen sueldo, gastos pagos, etc. Los últimos en llegar a principios de agosto son los cerca de 50 griegos, con la cobertura de un viaje de turismo. En los primeros días de mayo el contingente reclutado en París llegó a Santo Domingo en avión tras un largo periplo. París, Islandia, Canadá, Bermuda, Santo Domingo. El reclutado en España había llegado a mediados de abril, por barco, en el transatlántico Virgen de Begoña, liderados por Luis Manuel González. Al llegar el grupo de París a Santo Domingo son trasladados en vehículos del ejército hasta la base naval de Las Calderas, al oeste de Santo Domingo, donde ya se encuentra un grupo de 230 españoles recibiendo instrucción al mando de 2 oficiales, los tenientes Ismael y Pérez Vargas. Al día siguiente se les entregan uniformes militares. Los yugoslavos protestan y se rebelan negándose y exigiendo que se cumpla el contrato que han firmado. Ante este plante se les dice que se hará entonces según lo pactado, serán trasladados a sus lugares de trabajo, pero en lugar de eso son conducidos a la siniestra cárcel de la Victoria, donde son incomunicados y tratados duramente para que cedan. Las intenciones de Trujillo con respecto al nuevo régimen revolucionario implantado en Cuba el 1 de enero de 1959 eran más que claras y beligerantes. Por su parte, el régimen de La Habana tampoco se quedaba corto en el mismo sentido, apoyando a los opositores dominicanos. Ya desde los primeros días de enero de 1959, la relación cubano-dominicano entraron en crisis. Trujillo había acogido a Batista y muchos de sus seguidores en La Habana pedían su detención y extradición para ser juzgados, negándose Trujillo. En las semanas y meses siguientes las cosas no fueron sino a peor. La embajada dominicana en La Habana no tranquilizaba en nada sobre las intenciones del nuevo gobierno cubano, informando que, según ha podido saberse por informantes nuestros, los cabecillas Camilo Cienfuegos y Che Guevara se encuentran seleccionando a sus mejores tropas para lanzarlas contra nuestro país. La embajada dominicana en México comunica que grupos de exiliados se están dirigiendo a Cuba desde varios países, sobre todo desde Costa Rica y Venezuela, por el ofrecimiento de Fidel Castro de prestarles ayuda para derrocar al régimen de Trujillo. El cónsul dominicano en Santiago de Cuba comunica por su parte en febrero que en todo Oriente se está preparando un contingente de fuerzas, 3.400 hombres, al mando del coronel español republicano Alberto Bayo con el objetivo de invadir Santo Domingo y Haití. Por otro informante, un teniente del ejército cubano, se tienen noticias de que efectivamente se está preparando la expedición de invasión, a la que se unirían 1.000 hombres más desde Venezuela, contando con el total apoyo de los Castro y del Che. Aunque muchas de estas noticias eran falsas o exageradas, Trujillo se lo tomó muy en serio. Algo sí que se estaba preparando en Cuba por parte de los opositores a Trujillo con el apoyo tácito del gobierno cubano. Trujillo lo tuvo más que claro: o voy a por ellos o vienen a por mí. Coincidiendo por los mismos días, marzo de 1959, del anuncio de la creación de la Legión Anticomunista del Caribe, en La Habana se formaba el Ejército de Liberación Dominicano, al mando de Enrique Jiménez Moya, dominicano exiliado en Cuba y combatiente en el ejército rebelde contra las fuerzas de Batista con el grado de capitán, con la intención manifiesta de derrocar a Trujillo por la fuerza más antes que tarde. El teniente general retirado general Fausto Caamaño, jefe nominal de la Legión Anticomunista del Caribe, en la época, bastante joven, en que mandó la Guardia Presidencial de Trujillo. Junto a Caamaño figuraban como promotores de la organización otros 11 generales y 25 jefes, coroneles, tenientes coroneles y mayores, de las Fuerzas Armadas Dominicanas, todos en situación de retiro. El teniente general José Arizmendi Trujillo Molina, Petán, el más bruto, violento y sanguinario de los hermanos del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo. Creó en esos momentos de tensión con Cuba su propia organización paramilitar, un verdadero ejército privado, los Cocuyos de la Cordillera, para la defensa de la cordillera central del país, región de Cibao y La Vega, contra los antitrujillistas. Entre Trujillo, Fidel y Rómulo Betancourt había un odio visceral entre cada uno de ellos. No podían verse ni en pintura. Rómulo llamaba a Trujillo Chapita y este al otro lo llamaba Bolivita.
El atentado utilizando un carro explosivo, a Rómulo, planificado por Trujillo y su gente, en su vehículo camino a un desfile militar, es una de esas historias legendarias. Hay incluso una película para televisión sobre ello. Por cierto, días antes del atentado que sufrió Rómulo en una alocución por radio y televisión, dijo que se le quemaran las manos si las usaba para robar del erario nacional. ¿Y qué le pasó en el atentado? Bueno, precisamente eso. Hay muchas imágenes de ello. De ahí en adelante, a Rómulo Betancourt lo llamaron el Brujo.